En la película hay un personaje que es Donnie. Su sueño siempre fue con el arte desde pequeño. Tiene un acercamiento con la producción, que esto no está en la película, pero lo cuento aquí, él tiene un acercamiento con el equipo de producción nuestro y gracias a eso, digamos, tiene contacto con una cámara de video y aprende a hacer videos. Y él empieza a encontrar ese camino. Muchas de las personas son personas que se quedan en sus lugares y se quedan en sus lugares y las aspiraciones se van como anclando a lo que el lugar les provee y al entorno, y entre más cerrado es ese entorno, como que esas aspiraciones, esas expectativas se van cerrando más. Entonces no es solo que pocos van a tener ese éxito, sino que muchas veces ese éxito no es tan duradero. Efímero. Sí, sí. Exacto. Pues todos los planes me los cambió mi bebé, pues para mejor, ¿no? Los apellidos de carácter étnico, digamos de origen étnico, aparecen sobre representados en educación de baja calidad, educación pública o incluso a veces en educación privada, pero de muy baja calidad. Y los apellidos de estas élites, digamos, que fuimos trazando a lo largo de la historia, aparecen sobre representados, es decir, más de lo que ellos están representados en la totalidad de la población, en educación de alta calidad privada. El solo hecho de que haya apellidos que distintivamente me dicen que pertenezco a un grupo o a otro es ya bien curioso. O sea, ¿por qué no, después de tantos años de cargar con un apellido, la mayoría de apellidos no son como los Álvarez, que hay Álvarez de todo tipo? Pero no, si tú tienes un tipo de apellido, eres distintivamente de un grupo o de otro. Perdóneme por no haberle escogido a su papá, pero si no fuera su papá ese, de repente ustedes no fueran lo que son. Bienvenidos a nuestro video podcast El Juego de la Vida, una alianza entre la película del mismo nombre y la iniciativa TRIS de la Universidad de los Andes. En TRIS investigamos, enseñamos y divulgamos para incidir en las conversaciones públicas sobre desigualdad. El Juego de la Vida es una película que conmueve, que invita a pensar y que abre conversaciones. A algunos les permite ponerse en los zapatos de otros. Otros se verán reflejados en los protagonistas. Esta serie toma la película como un pretexto para hablar de Colombia. Andrés Ruiz es director de la película y mi compañero en esta serie, y recorrió el país para escuchar muchas historias de vida. Andrés es periodista y director de comunicaciones estratégicas de la Universidad de los Andes. Yo soy Leopoldo Ferguson, profesor titular de la Facultad de Economía y codirector de TRIS. Hola Andrés. Hola Leopoldo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora nos estén escuchando y viendo en nuestro podcast. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Empiezo con María José Álvarez, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y del CIDER y fundadora del área de Sociología en la Universidad de los Andes, doctora en Sociología de la Universidad de Pittsburgh, uruguaya, y autora de un libro que a mí me encanta porque tuvo mucho que ver con lo que dice en la película, que se llama El costo de las oportunidades. Es trabajadora social de la Universidad de la República de Uruguay. Y Andrés Álvarez, que es doctor en Economía de la Universidad de París, economista de la Universidad de los Andes, y que estudia los determinantes de largo plazo de la desigualdad y movilidad social y el estudio de la evolución de la teoría económica y sus efectos sobre las políticas públicas en los países de desarrollo. Profesor también de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Pues sí, Andrés, ¿y cómo serán de chéveres estos invitados, que es la segunda vez que están en esta serie, ¿no? Decidimos repetir porque tenemos todavía tema para hablar con ellos. Y a mí me gustaría arrancar preguntándole a María José, porque como usted anticipó, buena parte de la investigación que ella hace tiene como relaciones muy directas con la realidad que viven los colombianos y por lo tanto también los personajes, los protagonistas de la película. Entonces me gustaría, María José, que nos cuentes tú, pues viendo esta película ya no solamente como audiencia, sino también como investigadora y estudiosa de estas realidades del país, ¿cómo ves tu investigación a la luz de la película y viceversa? Qué gusto estar otra vez acá. Vean la película, me encantó la película y creo que en relación a mi investigación, que es mi investigación más reciente, es un seguimiento de jóvenes excepcionales que a pesar de su pobreza logran, por su logro educativo, entrar a universidades prestigiosas del país. Entonces la película es como una mirada a aquellos que no llegan, a aquellos a los que les cuesta mucho llegar, a los que el embudo les afecta mucho antes, el embudo de la movilidad, y no logran pasar por ese duro filtro, excepto una de las protagonistas que logra pasar por ese filtro. Angie, la mayoría no lo logran. Entonces, digamos que la película muestra una realidad mucho más general que la que yo estudio. Esa sería mi respuesta corta. Pero durante toda mi vida, desde que vivía en Uruguay hace muchos años, siempre he estudiado los determinantes de la pobreza y de la movilidad,
y entonces pues siento que también puedo hablar de esa amplia mayoría que Andrés Ruiz describe muy bien en su película y que son aquellos que incluso teniendo aspiraciones de movilidad, se dan con techos de cemento o techos de cristal que hacen que esa movilidad no pueda suceder. Interesante. Y tú dices que los personajes de la película, excepto tal vez excepciones, se encuentran con unos embudos previos. Quizás no llegan a esos otros entornos que tú has estudiado de personas que llegan a lugares, digamos, de élite educativa, a pesar de tener oportunidades en el momento de su nacimiento muy limitadas, pero sí hay un tránsito de varias personas en la película hacia un mejoramiento de su calidad material. Sin embargo, en ese proceso hemos hablado varias veces en estos episodios, hay costos, hay unos costos de la movilidad, y de hecho uno de tus libros tiene básicamente ese título, habla de los costos de las oportunidades. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso y cuáles de esos costos tú ves reflejados en la película y en general en la vida social y de movilidad en Colombia? La movilidad social es algo a lo que como sociedades colectivamente aspiramos y a la que las familias, individuos también aspiran. Casi nunca se ven los lados negativos de la movilidad, o digamos, no sé si tenga lados negativos, pero sí tiene costos. ¿A qué costos me refiero? Cuando las sociedades son rígidas y pasar de un lugar a otro lleva mucho esfuerzo, suele haber costos personales asociados con esa movilidad, y yo creo que en la película lo vemos tal vez en la ruptura entre Angie y Daniela, el tener que dejar a tu comunidad por pasar o por tener sueños de movilidad distintos. Cuando uno toma vías de movilidad social como que implican mudarse de ciudad, que implican entrar a relacionarse con otras personas, que te gusten otras cosas, que te guste otra comida, que te gusten otras películas, que tengas otros amigos, que hables diferente. No se trata solo de cambios económicos, sino de cambios en tu estilo de vida que pueden alejarte de tu comunidad y puedes sentirte muy solo. Esto pasa, repito, en sociedades segregadas como las nuestras, como la colombiana, por ejemplo, donde esta movilidad se vive muy individualmente, no se vive colectivamente, no es un proceso colectivo en el que nos ayudamos para subir la escalera, sino que suelen ser procesos muy escasos y muy individuales, que pueden llevar, no siempre sucede, a dejar las comunidades a las que pertenecíamos antes y a sentirme un poco solo y un poco dislocado en mi nuevo ámbito. Esto en la literatura ha sido muy descrito en países como Inglaterra, Francia, Australia, Irlanda, sobre todo en procesos de movilidad rápida y en procesos de movilidad de alto alcance, digamos, donde se pasa realmente de una clase social a otra cualitativamente más alta, que los individuos se pueden llegar a sentir con lo que llaman habitus clivé o habitus roto o quebrado, porque uno no sabe muy bien a dónde pertenece, si a ese nuevo mundo o si al viejo mundo. Ahora, en sociedades donde estos procesos son más colectivos, donde los saltos no son tan tremendos, donde uno no se siente particularmente especial por tener movilidad social, pues no ocurren estas dislocaciones, ¿no? Y siempre pongo mi caso, mis padres son migrantes sin educación ninguna prácticamente, rurales de España a Uruguay, y yo me di cuenta, a ver, estudié sociología, entonces obvio me di cuenta antes, pero digamos, como para ser así bien hiperbólica, me di cuenta de mi salto social cuando llegué a Colombia, no me había dado cuenta antes, ¿sí? Es decir, a los 24 años, más 28 años. Había pasado por un proceso de movilidad gigante, súper alto, cualitativamente distinto. Terminé un doctorado y mi mamá no tiene ni tercero de primaria y sin embargo nunca me sentí dislocada de mi comunidad
¿Por qué? Porque el proceso era mucho más colectivo, muchos de los que íbamos a la escuela pública en Uruguay estábamos teniendo movilidad ascendente y nuestros padres tenían trabajos manuales o de servicios no calificados. Es decir, este proceso fue con un montón de gente y en un ambiente mucho menos segregado, donde nunca me sentí distinta porque mis papás no tuvieran el grado de universidad de mi mejor amiga, que sí tenían universidad. Entonces, todo depende del contexto, cuántos costos haya. Pero cuando hay costos, los costos en general los asumen los individuos que están transicionando en clase social, ¿cierto? Y esto hago la distinción porque, digamos, las instituciones, sea el estado de bienestar, el colegio, la universidad, la comunidad, también pueden transformarse y hacer esos costos menos visibles. Nosotros, en la Universidad de los Andes, recibimos muchos estudiantes que son de primera generación, como le fui yo a la universidad, la primera de mi familia que fue a la universidad. Si las instituciones simplemente dejan que estos estudiantes pasen por la universidad sin hacer nada, los costos son asumidos por los estudiantes que se tienen que adaptar a esa movilidad social. En cambio, las instituciones pueden hacer cosas como ¿qué? Como no dar por sentado el currículum oculto, como dar clases de inglés, como hablar de la desigualdad, hablar de que no todo el mundo tiene plata para salir en los mismos lugares, para almorzar en los mismos lugares, promover una formación de comunidad, promover lazos entre clases sociales, bla, 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 un montón de medidas que pueden, digamos, aminorar y repartir mejor esos costos entre los individuos y los entornos. Majo, aunque estamos dejando a un invitado callado, pero quiero cerrar con Majo este pedacito y tiene que ver con que cuando te oigo hablar de esto siento como que Uruguay y Colombia, a pesar de estar en Sudamérica, tienen como políticas muy distintas. Y yo quería como que tú de pronto me analices esa parte de qué políticas tenemos tan distintas para que tú hayas sentido la movilidad realmente cuando llegas acá y seas como tan consciente de eso acá y no allá. Pues básicamente educación pública policlasista. Yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando tú tienes una educación primaria, pública, policlasista, tú te sientas desde el primer día con el hijo del carnicero y la hija de la abogada. Y no hay nada distinto. Por supuesto, uno leyó más, otro leyó menos, o uno saben ayudarlo a hacer las tareas y a otro no, en fin. Por supuesto que de todas maneras la educación nunca va a borrar de plano las inequidades que vienen de la casa, pero ese tipo de políticas que hacen que el embudo sea mucho más ancho en las primeras etapas de la vida son claves para que la movilidad social sea más amplia. Es decir, si mis papás hubieran elegido una escuela peor, si la educación fuera segregada como la colombiana y solo las clases medias bajas y bajas fueran a la educación pública, bueno, tantas otras cosas. Si el barrio hubiera sido mucho más homogéneo y a la vuelta una casa de por medio no hubiera habido una biblioteca con libros para que yo pudiera compensar los que no había en mi casa, pues nunca hubiera terminado donde estoy. Es muy interesante eso, ¿no? Y creo que quizás Uruguay se ha salvado de esa tendencia, pero lo que yo oigo, por ejemplo, de colegas y amigos argentinos que tienen un poco esto mismo, al menos históricamente, que nos cuenta María José para el caso de Uruguay, es que Argentina en los últimos periodos se ha parecido más al resto de Latinoamérica, generando esa segregación educativa por clases sociales, en vez de que Latinoamérica se haya logrado parecer más a Argentina y Uruguay y creando una educación pluriclasista donde todas las clases se encuentren y compartan los mismos espacios. Y creo que eso nos conecta muy bien con el tema de los embudos que habló María José, porque Andrés Álvarez ha estudiado muy particularmente una fuente de embudos que tiene que ver con, al mirar las élites de los distintos países, ha hecho trabajos para Chile y para Colombia, pero me gustaría que hablara en este caso concretamente del caso colombiano, ha hecho unos estudios muy interesantes a punta de mirar los apellidos de las élites y ha encontrado un poco el proceso de el cierre de esos embudos. No sé si Andrés nos pudiera contar un poquito de eso, que creo que habla muy directamente a estos temas que nos expuso María José de forma tan interesante. De acuerdo, no, por eso me parecía buenísimo seguir oyendo a María José, que no somos primos, aunque tenemos el mismo apellido, pero posiblemente, María José, debemos de alguna manera, en algún pasado por allá tenemos algo, en algún lugar de España
Pero bueno, y eso tiene que ver con eso, con los apellidos. Precisamente, una de las cosas que nosotros usamos, voy a contar muy rápido la metodología así, y es que los apellidos son un marcador muy claro de las dinastías, es decir, del pasado de donde uno viene. Los apellidos, sobre todo cuando los apellidos son suficientemente raros. Por ejemplo, María José y yo compartimos un apellido que es bastante común en América Latina, en España. En Colombia es el 21º más común. Ah, no diga. Entonces lo sabemos porque efectivamente el Rodríguez es el más común. Y digo eso porque los apellidos muy comunes no reflejan mucho en esos estudios, pero cuando uno puede detectar apellidos suficientemente raros, que son pocas las personas que lo tienen, ayuda a permitir como trazar el pasado de esas personas. Entonces, en un estudio que hicimos con Juliana Jaramillo, que trabaja en el Banco de la República ahora, pero que estaba haciendo su doctorado en el London School of Economics, en Historia Económica, lo que hicimos fue utilizar marcadores de esos apellidos suficientemente raros, y los clasificamos por episodios históricos desde la colonia en Colombia, desde quienes fueron encomenderos y apellidos que seguían existiendo, hasta el final del siglo XIX, principios del XX. Identificamos élites de diferentes características por diferentes razones. Por ejemplo, una que es interesante anecdóticamente, que es los fundadores y primeros socios del Jockey Club, que es un club social muy excluyente y muy exclusivo, perdón. No sé si esa la palabra excluyente sea una buena palabra, pero bueno, exclusivo, en Bogotá. Y también miramos apellidos que son un marcador muy claro en Colombia de grupos étnicos, apellidos afrodescendientes y apellidos étnicos, que son marcadores claros de personas que pertenecen a comunidades indígenas desde la época prehispánica. Y de hecho apellidos que encontramos en fuentes de la colonia. Bueno, con esa información lo que tratamos de hacer es ver esos apellidos cómo se ven representados en la educación en Colombia. Y lo que encontramos, muchas cosas que aparecen y que ya María José lo mencionó y que son al parecer evidentes para todo el mundo. Lo que nos parece más interesante es cómo esto es un reflejo de una historia larga de segregación en Colombia. Una de las cosas que encontramos, digamos, por el lado del vaso medio vacío y bastante vacío, es que efectivamente hay una segregación. Solo los apellidos de carácter étnico, digamos de origen étnico, aparecen sobre representados en educación de baja calidad, educación pública, o incluso a veces en educación privada, pero de muy baja calidad medida por diferentes estándares, pero fundamentalmente las cosas que le permiten a los niños después acceder a la universidad. Y los apellidos de estas élites, digamos, que fuimos trazando a lo largo de la historia, aparecen sobre representados, es decir, más de lo que ellos están representados en la totalidad de la población, en educación de alta calidad privada. Entonces, ese primer elemento de segregación y de persistencia de esa segregación es muy importante, que es exactamente lo que María José menciona de Colombia. Esa falta de una educación policlasista es muy importante. El vaso un poquito medio lleno es que sí ha habido rupturas en las élites y hay algo de movilidad social hacia abajo de algunas élites. Por ejemplo, las élites coloniales los encomenderos terminan un poco desapareciendo y volviéndose más como de la media. No tanto caer hacia niveles de educación de mala calidad, sino de la media. Y eso es interesante, hay como una cierta movilidad de arriba hacia abajo un poquitico a lo largo de la historia. Pero lo que no hay es realmente mucha movilidad de abajo hacia arriba. Muy pocos de esos apellidos con marcadores étnicos logran incluso penetrar en lo que llamaríamos una clase media en calidad educativa. Un elemento que además, y voy a cerrar con eso porque me conecta y quiero decir algo de la película sobre eso, con lo que estaba diciendo María José, es que uno de los hallazgos que nosotros encontramos, que es incluso más impresionante probablemente, es que aprovechando que en Colombia tenemos esta herencia hispánica de tener los dos apellidos, la herencia ibérica de usar el apellido paterno y materno, aunque eso tiene mucho ruido, pero eso nos permitió ver las parejas o los dos apellidos de donde vienen las personas que aparecen en la educación. Y una de las cosas que encontramos es una endogamia muy fuerte, y esa endogamia se recrudece entre más como que segregado es el colegio, digamos, es un colegio de más élite, de nivel de más, por ejemplo, colegios internacionales en Bogotá, de altísimo nivel, tienen mucha más endogamia al interior de apellidos de élite,
y los colegios de más baja calidad, de lugares más periféricos, también tienen mucha endogamia entre comunidades indígenas o apellidos afrodescendientes entre ellos. Entonces, eso es lo que muestra esa segregación. Y hay un elemento que yo quería, y conecto como con la película y con algo que dijo María José, y es efectivamente este personaje, Angie, que es un personaje muy interesante, que es un personaje que parece tener una cierta movilidad, pero más que una movilidad es como una apertura hacia un mundo nuevo. Y eso es un elemento que a mí me parece muy interesante en la película, y yo siempre lo veía, y es que muchas de las personas son personas que se quedan en sus lugares, y se quedan en sus lugares, y las aspiraciones se van como anclando a lo que el lugar les provee y al entorno, y entre más cerrado es ese entorno, como que esas aspiraciones, esas expectativas se van cerrando más. Mientras que quien logra migrar, eso lo había dicho yo en el episodio también en el que hablamos con Darío, pero quería como enfatizar en este aspecto como de los cambios culturales y de los cambios de expectativas y de deseos que se ven en Angie, que es la que migra, genera rupturas, efectivamente, con quien tiene un mundo un poco más cerrado y más difícil de ver otros mundos y otras posibilidades. Y las expectativas de ellas dos divergen no en los intereses, como en el fondo ella termina siendo lo que quiere ser cuando grande, la prima no lo logra, pero más allá como de eso que quieren ser cuando grande, es como el mundo que las rodea, las aspiraciones, incluso se ve en su forma de vestir, en un montón de cosas que cambian culturalmente las dos personas, y eso es muy interesante en la película. Sí. Yo les quería preguntar. No, dale. Puedo engancharme ahí con lo que decía Andrés, em, y discrepar un poquito, y es que, digamos, si bien también creo que las aspiraciones pueden cambiar con el entorno, la literatura que mira esto en términos de patrones generales dice que aún con las aspiraciones no es fácil llegar, o sea que no depende de las aspiraciones, ¿no? Entonces hay un libro muy lindo eh, de los 80, del 87 creo que se llama Ain't No Making It, no lo estamos logrando, no lo estoy logrando, de Jay McLeod o McLeod, bueno, lo estoy pronunciando mal, no me estoy acordando ahora cómo se escribe el apellido, pero él sigue a dos grupos de jóvenes en Estados Unidos, a un grupo blanco con bajas aspiraciones y a un grupo de jóvenes afro con altas aspiraciones. Y los sigue durante un tiempo largo, y resulta que incluso los de altas, por supuesto los que no tenían aspiraciones no logran, digamos, insertarse en la educación y en el empleo, pero lo interesante es que los que sí tenían aspiraciones, los que sí creían en el sistema, los que sí le veían la vida a la educación, tampoco lo logran. Entonces, quiero como resaltar esto, porque muchas veces, digamos, el tema de cultura de la pobreza, aspiraciones, es un tema que en sociología tiene muchísimas capas y ha sido estudiado, y muchísimos como datos empíricos. Y en general, digamos, uno entiende también en economía que, digamos, que las preferencias se van adaptando a los contextos, pero esto puede a veces caer en culpabilizar a la víctima, puede caer en decir, bueno, es que no tenías las aspiraciones correctas, no hiciste lo que tocaba hacer para la movilidad, no te contactaste con las personas adecuadas, quedaste embarazada antes de tiempo, no estudiaste lo suficiente. Y bueno, resulta que aún haciendo y deseando las cosas correctas, entre comillas, muchas veces no sale. Y voy a poner el trabajo de una estudiante mía de mi universidad de antes, de la Universidad del Rosario, que hicimos para su tesis, donde Laura Díaz hizo un seguimiento de estábamos en ese momento trabajando en Soacha. Entonces agarramos un colegio en Soacha, en Cazucá, y en décimo empezamos a seguir a los chicos, a un grupo de chicos, y los seguimos hasta 11 y el final. Y mientras que a finales de décimo todos querían ir a la universidad, digamos, estaba como ese ideal de ir a la universidad, cosas pasaron entre décimo y 11 que hicieron que las realidades fueran muy distintas. Y claro, digamos, si uno les preguntaba cuando estaban saliendo si estaban felices, si estaban contentos con su vida, seguramente iba a haber una preferencia adaptativa, y sí lo iban a estar, pero uno sí puede ver cuando hace estos seguimientos, y por eso la película es para mí muy poderosa en hacer el seguimiento longitudinal, que aún las personas con las aspiraciones correctas, entre comillas, o correctas para la movilidad social, adecuadas a los mecanismos mainstream de movilidad social, a veces no lo logran.
Y eso está pasando, de hecho, vuelvo a algo que decía Leopoldo antes, y es que mi realidad en Uruguay es muy distinta a la realidad de hoy. Las escuelas públicas hoy se parecen más a las escuelas públicas que Leopoldo mencionaba de Argentina, y aún con las preferencias correctas, seguramente muy otro hubiera sido mi destino si hubiera crecido hoy, donde aproximadamente 2/3 de quienes empiezan educación secundaria no terminan, 2/3. Esto es que nos va peor que a Colombia. Yo quería ahí como agregar, en la película hay un personaje que es Donnie, Sí. que él, digamos que su sueño siempre fue con el arte desde pequeño, tiene un acercamiento con la producción, que esto no está en la película, pero lo cuento aquí, él tiene un acercamiento con el equipo de producción nuestro y gracias a eso, digamos, tiene contacto con una cámara de video y aprende a hacer videos. Y él empieza a encontrar ese camino, que pues por un lado habla también de que si tú tienes como el contacto adecuado en un momento dado, y el contacto, digo, es el contacto de acercarse a un contexto en donde por lo menos puedas tocar una cámara y aprenderla a manejar o entender cómo funciona digamos, ese modelo de trabajo. Pero por otro lado, entonces lo que está buscando era el rap. Llega a Bogotá y ahí él simplemente decide no quedarse en Bogotá por cómo lo trató la sociedad en Bogotá, ¿sí? Y prefiere, a pesar de que estaba con la mamá, porque la mamá y él estaban en Bogotá y se vienen desde de Gramalote, irse para Medellín porque cree que allá uno lo van a tratar mejor y segundo está la industria del rap. O por lo Claro. menos él siente que está allá. Pero ahí un poco, y va para los dos, ahí pesa todo. Y la pregunta un poquito es como hasta dónde hay que soportar, digamos, ese costo de las oportunidades, porque pues no todos se le miden a moverse 2 o 3 veces como lo hizo Donny, y además cambiar 3 veces de ciudad una vez. En Bogotá se sintió, la palabra era xenofobia, lo que él decía, además ni siquiera por su origen real, porque creían que era venezolano por el acento. Sí. Pero hasta dónde de verdad cae todo el peso en el ser humano, en el individuo, el peso de una sociedad tan complicada. Y yo creo que va como de la mano de lo que dijo María José, con quien no estoy en desacuerdo, al contrario, María José, creo que lo que estaba yo afirmando era precisamente que efectivamente la percepción de las expectativas de las personas se va moderando, se va modelando con el entorno y con la posibilidad de abrirse a ciertas posibilidades. No quiero decir que la gente tenga la culpa en tener ciertas expectativas, sino que las expectativas, al sistemáticamente fallar, pues terminan siendo modeladas por ese entorno. Y eso me lleva a lo de Donnie y a esta idea del costo. Efectivamente, en la película hay un elemento muy claro, y es que estamos hablando de que ELCA es representativa y es una de las encuestas más representativas de zonas rurales en Colombia. Es decir, logramos llegar a una representatividad en zonas que incluso las encuestas de hogares no lograban llegar. Y esas características nos muestran una realidad muy clara, no solo de falta de movilidad, sino de una falta de herramientas que la sociedad, institucionalmente no hay para las personas. Es decir, la desconexión y la ausencia de Estado, que decíamos en la otra podcast, en la otra conversación que tuvimos con Darío, la ausencia de Estado es supremamente clara. Entonces, incluso el ejemplo que nos pone Andrés Ruiz es interesante. O sea, Donnie logra un poco su objetivo, a pesar de que él asume los costos, está dispuesto a hacer un montón de cosas, pero un elemento clave es encontrarse casi que por el azar de esta situación, termina pudiendo encontrar la posibilidad de aprender a manejar una cámara donde era improbable que hubiera llegado a tocar una cámara en otras circunstancias. O sea que lo que uno ve efectivamente, yo creo que volver a lo que dijo al inicio María José, y es como lo que la película muestra es probablemente lo que es mayoritario en Colombia. Y los pocos cambios fuertes de movilidad que se ven en la película, a pesar de, como dijo Leopoldo, uno ve mejoras materiales, eso sí se ve, Sí. que es como un poco lo que en los datos se ve, reducción de pobreza en Colombia ha sido Sí, sí, sí. importante. Entonces se ve mejoras materiales generales, pero en términos de movilidad, es decir, de saltos en la escala social, es supremamente inmóvil en la película. Y lo que yo quería decir es eso, como que son realmente muy, muy azarosos los posibilidades para las personas en ausencia de políticas públicas que sean claramente destinadas a que esto cambie. Y ahí- Sí. ¿Tú querías agregar algo, María José? Pues no, a mí quería hablar del caso de Donny porque me gusta, porque es una vía alternativa a la movilidad, vía
como su música, el emprendedurismo, una vía cultural, podría ser otra, digamos, que la única vía a la movilidad no es solo la educación. Y de hecho, digamos, las cosas que estoy leyendo últimamente sobre países distintos a Colombia, en este caso, tal vez era la Colombia de antes de que yo viviera acá, pero digamos lo que está pasando en Chile, Argentina, Uruguay, México, sobre digamos, el narcotráfico como una vía alternativa a la movilidad, es muy interesante y muy preocupante, digamos, y como ahora con un montón de plataformas, de apuestas, de inversiones que permiten movilizar ese dinero de una forma que en los 80 colombianos no estaban, eh, no, me hace pensar que hay cosas que no estoy estudiando, que están por fuera de lo que estoy estudiando, y que son vías alternativas a la movilidad que son muy importantes. Entonces, el caso de Donny, siendo legal, digamos, él no es ese caso, el caso de Donny es aún en la economía legal, pero es otra vía distinta a la educación que tiene que ver con el arte y con el emprendedurismo del arte. Me parece que es muy interesante mostrarlo. Sin duda, ustedes han dicho una cantidad de cosas muy interesantes que me gustaría como hilarlas para aterrizar en un tema adicional que creo que ustedes tienen algo que decirnos al respecto y es, me impresiona cuando habla Andrés de los apellidos, que incluso antes de que nos cuente que parte de lo que sucede es que las personas de ciertos apellidos se casan entre ellos y pues cómo va a ser distinto si solamente se van a enamorar de las mismas personas que ven en sus colegios, el solo hecho de que haya apellidos que distintivamente me dicen que pertenezco a un grupo o a otro, es ya bien curioso. O sea, ¿por qué no después de tantos años de cargar con un apellido, la mayoría de apellidos no son como los Álvarez, que hay Álvarez de todo tipo? Pero no, si tú tienes un tipo de apellido, eres distintivamente de un grupo o de otro, al punto que incluso María José nos hace la comparación con los negros y los blancos en Estados Unidos, que sabemos pues tienen todavía el lastre histórico de que allí hay también nombres distintivamente de blancos o de negros y que, digamos, son mundos que siguen siendo muy segregados y que siguen marcando muchos destinos. Entonces, eso me parece muy revelador y muy, por supuesto, inquietante, pero muy importante de tenerlo presente y de pensar en el tipo de cosas que pueden romper esas situaciones. Pero eso también lo quiero hilar con el tema de que mencionó María José, de que quien sale de la pobreza lo hace de forma individual, enfrentando unos costos, y eso tiene, pues, ese primer problema, que si no es con la comunidad, tiene que enfrentar seguramente la sensación de abandonar quién era, ¿no? En Estados Unidos se dice, usted está actuando blanco, si a alguien, si a un negro le va muy bien, ahora estás actuando blanco, o sea, dejaste de ser quien eres, pero con una cosa adicional que se conecta con el tema de lo que había una falla de expectativas o cosas de ese estilo, y es que quien logre salir, hay varios estudios que muestran que los humanos tendemos a pensar si nos ha ido bien, que es gracias a nuestro esfuerzo, y si nos ha ido mal, es mala suerte. Y eso puede un poquito reafirmar esas ideas seguramente muy negativas de que si usted no salió de la pobreza es porque usted no hizo el esfuerzo adecuado o usted no hizo lo que le tocaba, porque fíjese que yo sí salí. Resulta que tú eres una historia muy seleccionada de éxito que ocurre una de muy pocas oportunidades. Y en ese movimiento individual me parece muy interesante que en América Latina somos la región más inmóvil del mundo y sin embargo la gente tiende a creer en la meritocracia, en esa idea de que si me esfuerzo puedo salir adelante. Y estoy un poco conectando esas dos cosas con lo último que dijiste, María José, de los caminos a la movilidad. Y es, si usted hace un esfuerzo, va a poder salir adelante, pero seguramente usted percibe que es una sociedad con las cartas, para usar la analogía de la película, jugadas a favor de una y en contra de otras, de otros, y entonces el esfuerzo puede implicar a veces rayar en lo ilegal o en lo informal. Entonces eso de los caminos de la movilidad y del esfuerzo tremendamente individualista en ese camino a la movilidad, y que también puede implicar entonces ir en contra de ciertas reglas colectivas, y de estar dispuestos a asumir el riesgo de volverme narcotraficante o de hacer ya en una escala de grises distinta las cosas por vía informal, que es una cosa muy normal en América Latina. No sé si estoy juntando muchas cosas al tiempo, pero me gustaría pensar en esas nociones como de las ideas de la meritocracia, ideas de los caminos a la movilidad y cómo encaja eso en todo este panorama que ustedes nos están contando. Pusiste un tema grande que son, digamos, las actitudes distributivas de la gente.
Y bueno, uno tiende a pensar, digamos que la teoría nos dice que uno tiene las actitudes que le convienen, digamos, ¿no? Y en ese sentido van a creer más en la meritocracia los que están más abajo socialmente y menos en la meritocracia los que están más arriba socialmente. Digamos que hay una relación ahí. Sin embargo, eso no ocurre en América Latina. En América Latina, cuando uno mira la literatura comparada de actitudes distributivas, no hay una relación clara entre ser de clase baja y creer en la meritocracia, o entre ser de clase alta y hacerlo. Es una relación bien compleja y ahí las actitudes distributivas, cuando uno las analiza tanto cuantitativamente como cualitativamente, se da cuenta que son súper complejas, que son muy relacionales, son muy dependientes del contexto, del estado de bienestar, de los debates políticos. Y voy a rebatir lo que decías, Leopoldo. No todas las personas a las que les va bien tienden a creer en el esfuerzo porque a mí me fue bien. Con uno de mis estudiantes, con Andrés Galeano, estudiamos las actitudes distributivas de los estudiantes que habían accedido a la beca Serpilo Paga y veíamos que uno esperaría, como dijo Leopoldo, que ellos sean los más meritocráticos, es decir, si yo lo logré, todos lo pueden lograr. Y como las actitudes distributivas son relacionales y dependen del contexto, eso no fue lo que pasó. Eran súper estructurales. Ellos supieron que eran producto de la suerte, que había otra gente, por supuesto, ellos eran pilos y se merecían la beca, pero había otra gente igual de pila en su colegio que le había ido 5 puntos menos en el ICFES y por eso no se había ganado la beca. Y resulta que tienen una mirada súper estructural de la movilidad social y súper antimeritocrática, si querés. Súper interesante esa interacción entre comprender por el contexto en el que estoy y la relación en la que estoy, que hay esas barreras y ese azar, que tristemente no es el caso para todas las personas que son exitosas, ¿no? Hay muchos que siendo exitosos atribuyen todo su éxito a su propio esfuerzo sin darse cuenta del rol del azar en ese proceso. Muchas gracias, María José, me parece muy interesante todos esos elementos que nos traes. Mi sensación es que la noción de meritocracia es tan lejana a ciertas personas que efectivamente la aspiración muchas veces es una aspiración de un salto. Y ese salto es un salto como a pesar de la sociedad, o es un salto un poco por encima de la Casi sociedad. en contra. Casi en contra de la sociedad, exacto. Y por eso es muy interesante como que las aspiraciones, y efectivamente la aspiración de Don y la aspiración de llegar a ser una diseñadora de modas, que lo veo yo a través de internet, a través del Instagram, a los diseñadores de modas de París, Milán, una cosa tan lejana a ellas, a su entorno, son unas aspiraciones de salto. Y yo sí creo que esa noción de salto y esa noción de, a pesar de la sociedad, a pesar, efectivamente, la dificultad de aspirar pensando que los caminos de la meritocracia son caminos posibles, efectivamente la noción de un salto muchas veces es un salto a pesar de las reglas sociales y es un salto a pesar de las normas. Claro. Y eso yo creo que está asociado a esto. Y me parece que ahí en la película se reflejan en muchos personajes de la película. Muy interesante. Y ahí seguramente juega un papel el hecho de que las normas no se perciben como justas o legítimas. Exacto. Y entonces estoy más dispuesto a ir en contra de ellas. Muchas gracias, Andrés. Se nos va acabando el tiempo, ¿no, Andrés Ruiz? Sí, ya estamos a punto del cierre. Quisiera yo aprovechar para hacerle una pregunta a María José, esto que tiene que ver con, me llamó mucho la atención el tema de lo del arte que mencionaste, porque tal vez en otro capítulo lo mencioné, pero tu mirada en esto me parece importantísima y tiene que ver con el fútbol. El fútbol aparece mucho en la película y no es un accidente. Las aspiraciones que yo encontré en todas las grabaciones eran o arte o deporte, especialmente, de hecho, mucho más el fútbol que el arte, porque lo veo como vías distintas. Y Andrés ahorita hablaba del tema de los apellidos y mi mente de una hizo un clic particular y es los apellidos raros, especialmente, digamos, apellidos distintos. Voy a poner aquí ejemplos puntuales: Asprilla, Lucumí, no sé qué tipo de apellidos de estos en el fútbol tienen un impacto distinto. Se ve como una movilidad mucho más fácil. No sé qué se te viene a la cabeza, porque tengo entendido que pues, no necesariamente lo has investigado, pero apellidos más sueños que conectan con una movilidad social distinta, rápida y que además no deja, seguramente no obliga a abandonar su identidad. Las pintas de los artistas,
la ropa, todo esto es muy distinto digamos, a lo que vemos en la sociedad comúnmente. Sí, total. Ahí hay que hablar con Ingrid Bolívar, que hizo su tesis doctoral sobre futbolistas en Colombia, preciosa. Y claro, el fútbol siempre ha sido como una vía, un sueño de vía, o el básquet, ¿no? En Estados Unidos, como una vía rápida de movilidad o el ser actor o actriz. Lo que pasa es que pasa poco, ¿no? Y esas historias sí que legitiman, tanto como la de la meritocracia y el esfuerzo, la desigualdad. Y digamos, ahí pienso, tengo un querido amigo que fue futbolista de Millonarios, Carlos González Puche, y Carlos es pues un sindicalista del fútbol, ha organizado a los futbolistas y las historias que cuentan son historias de futbolistas muy pobres, que mueren muy pobres. Es decir, esa plata, esa educación financiera, esas deudas, esa falta de seguridad social, pues hacen que las trayectorias, digamos, de éxito no sean tan reales como las que vemos cuando tienen 20 años. Sí, es un boom, como pasa con los brasileños, Sí. con miles de casos. Sí, el caso de Faustino Asprilla, que al parecer se volvió un buen empresario y cuidó los ingresos que ganó, parece ser más la excepción que la regla. Sí. Pero sí es. La mayoría mueren pobres, o sea, la mayoría de los que recordamos como las joyas del fútbol colombiano, no quiero decir nombres, pero contados por el Puche, son realmente muy, muy tristes, digamos, en general mueren pobres. Sí. Entonces no es solo que pocos van a tener ese éxito, sino que muchas veces ese éxito no es tan Muy duradero. efímero, Sí, sí. exacto. María José, para el cierre siempre le hemos dado la oportunidad a nuestros invitados e invitadas, dado que esta es una oportunidad sobre todo de hablar con ustedes y de su mirada a la película, pero también de aprovechar que tienen enfrente a un protagonista porque cuenta su historia, además de director de la película. Si tienes alguna pregunta, alguna curiosidad, yo sé que ustedes hablaron mucho previamente, pero quizás hay algo que todavía tienes en el tintero que te gustaría preguntarle a Andrés para cerrar. Sí, y es algo que también tiene mucho que ver con la investigación cualitativa, pero que en este caso es aún más evidente porque es filmado con un nombre, o sea, no hay anonimidad. Y es cómo lograste que te dijeran algunas de las cosas que te dicen que son muy fuertes y sobre todo que dejaran que aparecieran esas historias en el tiempo. ¿Cómo lograste esa confianza para contar algunas historias que son como dolorosas? No sé, yo creo que tuvo mucho que ver con el tipo de acercamiento que tuve con las familias, es decir, yo pues en general en mi trabajo documental nunca me acerco como periodista, siempre me he acercado como una persona que les cuenta todo minuto a minuto, yo les mostré siempre lo que grabábamos, de hecho en la película dejo una escena en la que Angie y Daniela se están viendo a sí mismas 4 años antes, y esa conversación como era tan auténtica siempre generó como que nos mantuviéramos en contacto. Es decir, yo con Daniel hablaba, hoy sigo hablando, o sea, ayer me escribió. Y me escribe como de cualquier cosa de la vida, ¿sí? La conversación estaba permanentemente y ellos siempre tenían como dudas y probaban también. O sea, Daniela probaba como, bueno, usted, si yo digo que no quiero grabar, ¿qué pasa? Y yo, pues, cuento que no querías grabar, o si quieres no cuento que esto pasó y ya. Por ejemplo, con ellas dos especialmente, Angie y Daniela, nosotros publicamos un video por ahí en 2011, 12, en el que ellas dos contaban su historia cuando eran súper amiguitas, antes de, y lo publicamos para las redes sociales de economía y de la encuesta, y pasó algo y es que ellas se volvieron famosas en el pueblo. Si tú buscabas en Google Simijaca, lo primero que te salía no era en Wikipedia que era Simijaca, sino que salía las niñas de Simijaca, investigación de la encuesta longitudinal. Y ellas en un momento dijeron, oye, nos hiciste famoso en la escuela, pero no sé, no me siento bien. Y yo les dije, listo, lo despublicamos, ya lo borramos, lo despubliqué. Después me llamaron y me dijeron, no, ¿sabes qué? Sí nos gustaba. Y yo, bueno, pues hablemos con tu mamá, bla, 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 y lo volvimos a publicar. Ese tipo de cosas como que a ellas les tranquilizaba mucho que ellas tenían control de lo que estaba pasando y que había al lado una persona que no estaba como solo pensando en publicar o no. Eso yo creo que funcionó. Y lo otro, la conversación siempre fue de lado y lado. De hecho, la primera vez que alguien me dijo que por qué yo no salía en la película fue Angie. Tal vez no le paré las suficientes bolas en ese momento
Y Angie me dijo, oye, nosotros contamos tu vida, ¿y tú cuándo vas a contar tu vida? Y yo le dije, ¿y por qué quisiera saber mi vida? Y dijo, porque yo averigüé y tu familia es de Simijaca. Wow. Y yo dije, ah, ok. Y resultó que ella siempre iba a la bicicletería del pueblo y ahí trabajaba un primo mío. Y ella se dio cuenta por alguna razón. Entonces, ese tipo de cosas como que generó cercanía y pues siempre estuvimos ahí. Yo creo que es por eso. Pero bueno, no estoy seguro del todo. Wow, qué historia. Es difícil y para mí eso habla mucho de ética de la investigación. A eso iba, esto no se lo había preguntado nunca a Andrés, y es que muchas veces cuando hacemos investigación cualitativa nos enfrentamos con desafíos éticos que están muy lejos de un comité de ética, ¿no? O sea, que no tienen que ver con un consentimiento informado, sino con decisiones muy contingentes y que todo puede romperse mañana si uno no es cuidadoso. Y la ética del cuidado en la investigación cualitativa, dar tiempo, no solo pedir tiempo. Creo que no hemos hablado lo suficiente sobre eso, sobre escuchar también, contar nuestras historias, cuidar, bueno, entablar una relación, que no es solo una relación de sujeto y objeto de investigación para nada, es de dos sujetos que se encuentran y que si no hay ese tiempo compartido y esa ética cuidadosa, pues quedan sin sabores humanos que son terribles. Y creo que a veces no hablamos lo suficiente de lo complejo que es generar estas relaciones para una investigación. Qué bueno ese punto y me parece que es una buena forma de cerrar porque algo que hemos hablado de esta película, si bien es una película, entonces para quien está en la audiencia no puede propiamente entrar a una relación, una cosa que ha pasado es que el que va y observa la película también se siente observado. Y entonces, esto que estás diciendo, que debería ocurrir cuando uno hace investigación cualitativa, en cierto sentido, ocurre como experiencia al ver esta película. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Andrés, por habernos acompañado en este episodio. Creo que fue súper interesante para nosotros. Y al otro Andrés también, porque no sé de cuál Andrés se despidió. Yo me estaba despidiendo de los invitado. invitados, pero con ustedes siempre estoy agradecido, Andrés Ruiz. Muchas gracias, Majo, por conectarse. Además, nunca lo dijimos, pero Majo se está conectando desde muy, muy lejos, Sí, con horario cambiado y demás. sí, muchas gracias. Un placer. Chao. Chao.